This is Jumping Club. This is Jumping Club. Bienvenido al Discipulado. Qué bueno tenerlos de nuevo en esta transmisión especial donde sabemos que estamos siendo edificados por la palabra de Dios, como cada semana lo hemos venido haciendo en esta nueva modalidad donde hemos estado compartiendo y aprendiendo y edificándonos unos a otros en este tiempo especial. Hoy vamos a continuar con esta serie de Semillas de Vida y quiero pues también compartirles que hoy pues no ha tocado estar solo como siempre, sino que hoy me están acompañando también dos personas. Una me está acompañando la pastora Silvia, mi esposa. Pero yo quiero que des unas palabras más bonitas, por favor, para presentarme. Bueno, entonces les presento a la quiero oír esas palabras hoy. Les presento a la predicadora favorita, a la mujer que tiene fruto en la palabra y que hoy va a compartir ese testimonio de su vida, ¿verdad? Así es que, mi amor, bienvenida al Discipulado. Gracias, la verdad estoy muy feliz de poder estar hoy con todos y cada uno de ustedes. Gracias a ti también por siempre prepararnos una palabra de bendición. Gracias porque siempre nos llevas a cambios. Tal vez algunas personas me dicen hoy día, pastor, esto de la iglesia en línea es otro nivel, es otro concepto, pero quiero decirte que vamos a la vanguardia de lo que Dios nos está llevando. Así que gracias a ti también por siempre estar dispuesto a poder ir avanzando, a poder ir creciendo, a no estancarnos, ¿verdad? Y creo que vamos a pasar un discipulado muy alegre, donde tengo también el privilegio de estar con no solo una discípula de esta casa, sino con una gran amiga, con una gran persona, con una gran mujer, a quien también le damos esa bienvenida el día de hoy, que es Marlene Oliva, que está aquí con nosotros el día de hoy. Así que, bueno, estoy feliz porque yo sé que vamos a contar muchos testimonios, así que Marlene Oliva de Paz. Estamos, y de verdad que transmitís paz, ¿verdad? Gracias, así que bienvenida. Pastores. Muchas gracias, es un honor, es un privilegio, la verdad, estar con ustedes compartiendo este momento de nuestro Jesús, ¿verdad?
Gracias por Sabes este que momento. hace unos días atrás yo estaba buscando una fotografía. Ya si me diste el micrófono voy a contar un montón de cosas porque ya me solté, ¿verdad? Así que ya ¿Te saben. recuerdas el tiempo? Sí, pero encontré una foto de hace, ¿cuántos años habrán sido, Marlene? Como unos 6 6 años, por creo ahí. yo, hace 6 Como 6 años. años. Hacíamos el proyecto juntas también de todas las semanas. No estábamos juntas todas las semanas, Ah, es cierto, pero que sí iban a la algunas de radio. radio. Y encontré una foto justamente y se la envío y me dice, no puede ser, ya llevamos muchos años, más de 6 años trabajando juntas en lo ministerial y la verdad que me alegra saber que Dios te sigue usando para que más personas escuchen del Evangelio y hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Así Así que me es. alegría. Solo quería contarles Gracias. que a veces es bueno buscar fotitos Es viejitas. cierto. Tú Y deberías yo de buscar creo una que- foto viejita nuestra y sacarla un día en el discípulo. No, porque me veo mejor ahora que antes. ¡Ay! ¿Quién te lo dijo? Si usted Hasta está tú por me lo ahí, por decís. favor, comenten. Tienen un pastor trending. No, yo creo que esto es comunidad. Pudiera predicarte siempre el discipulado como lo hacíamos tal vez hace tiempo atrás, pero comunidad es que tenemos cosas en común y yo no solamente quiero compartir el discipulado de la palabra que Dios me da, sino que también ustedes puedan escuchar esta palabra a través de lo que Dios está haciendo en las personas de la iglesia, en los discípulos de la iglesia. Y es por eso que siempre estamos teniendo pues esta modalidad que me encanta, a la cual les quiero también invitar que cuando se les invite al discipulado, no vayan a poner alguna excusa, algún pretexto porque les da temor. Yo creo que estar acá, ustedes no saben lo que Silvia dice ahorita hace 6 años, pero ustedes no tienen idea de lo que era grabar los primeros programas de televisión con ella, el estrés que se generaba por un programa corto, a lo que llevaba la radio, no digamos los días que le tocaba radio, que era martes y miércoles, era un estrés en la casa porque se ponía nerviosa. Pero yo creo que tenemos que romper esos temores que tenemos por amor al mismo reino de Dios, ¿verdad? Para poder compartir, que la gente vea lo que Dios hace en nuestras vidas. No solo la palabra de Dios que recibimos, sino que el testimonio vivo, ¿verdad? Dice la Biblia que somos piedras vivas, ¿verdad? Y es impresionante, pero yo me recuerdo, Marlene, no sé si te acuerdas tú también que a veces llegábamos con la misma cita bíblica, solo con hablarnos del tema y nosotros respondíamos los mensajes en la radio, nosotros poníamos la programación, ¿verdad? Dábamos ahí, atendíamos las llamadas, ¿te acuerdas del Así es. contenido? Así es, pastora, y es algo bien bonito porque es algo que nunca lo habíamos hecho, pero por amor al reino, como dice el pastor, por amor, por obediencia, para todo lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas, pues uno dice, bueno, el miedo, el temor lo dejamos a un lado y yo aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, porque dice también su palabra que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Entonces yo prefiero hacerlo yo. Yo prefiero contar lo que Dios ha hecho en mi casa, en mi familia. Nadie me lo ha contado, sino que yo se los vengo a contar porque en mi casa lo ha hecho Él, ¿verdad? Cuando alguien le cree, ¿verdad? Con todo su corazón. Y es que ese es el valor del testimonio, ¿verdad? Es ser un testigo presencial, es ser una persona que confirma que lo que se está diciendo es verídico, ¿verdad? Ese es el poder del testimonio. Y hoy estamos en este discipulado y hemos estado hablando sobre estas semillas de vida y nos hemos estado llenando de fe en los discipulados, hablando sobre el tema de las promesas de fe, sobre los pactos, sobre traer esta nueva temporada a nuestras vidas, y he estado insistiendo en este mismo tema porque creo que todos hemos enfrentado un tiempo donde hemos tenido más de alguna pérdida. ¿Sí? Todos hemos enfrentado alguna pérdida en este tiempo de pandemia. Y Dios está trayendo sobre la iglesia y sobre las familias restitución. O sea, recientemente, antes de entrar a la grabación hoy, Silvia recibió una llamada de una persona que un día antes había llevado una honra al altar, una honra al Señor, ¿verdad? Con su diezmo. Y esta persona tenía 6 meses de no tener trabajo. Yo creo que eran 6 meses o no sé exactamente cuántos meses, pero estaba Pero desesperado sí sin era algo trabajo. donde ya tenía muchos días sin tener un salario, ¿verdad? Y llevó al altar y en menos de 24 horas, ¿verdad? Dios le mandó ya la respuesta de su trabajo. Y es que esto es lo que Dios hace, ¿verdad? Sí, y me llama y me dice, pastora, y yo le digo, mira, perdona, no te podía contestar, pero le devolví la llamada y me dice, no, pastora, es que te acabo de llamar porque habíamos quedado que el domingo yo iba a imponer las manos sobre su hoja de vida, su currículum, y le íbamos a ungir. Y le dije ayer mismo, le dije el día anterior, bueno,
necesito que vayas y prepares tu hoja de vida. Dice, no, pastora, que lo voy a hacer en esta semana. Y justo lo necesitaba, estaba atrasado porque no había hecho en ese momento eso de preparar su hoja de vida. Y oramos y presentamos lo que llevaba con todo su corazón delante de Dios. Y era tan sencilla la forma en que lo hicimos, pero Dios no avergüenza la fe del que le cree, Es que ¿verdad? estamos Así pasando es, este así es, tiempo, ¿verdad? pastora. Un tiempo de restitución donde Dios está trayendo de vuelta lo que el diablo quiso robar. Y tal vez me quiero ir metiendo en la palabra y quiero ir a Juan capítulo 10 en el verso 10. Es un pasaje que lo hemos leído, pero no deja de ser una revelación. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Matar, robar y destruir. O sea, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer en tu casa? Matar, robar y destruir lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Satanás quiere con tu salud? Matar, robar y destruir. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer con tu economía? Matar, robar y destruir. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer con tus hijos? Matar, robar y destruir. ¿Qué el diablo quiere hacer en tu matrimonio? Matar, robar y destruir. ¿Por qué? Porque eso es lo que él hace. Esas son sus intenciones. O sea, el diablo nunca se te va a acercar con una buena intención. Siempre que el diablo está cerca, sus intenciones son matar, robar y destruir. Así de simple. Así es, pastor, estamos viviendo un tiempo muy difícil, ¿verdad? No podemos nosotros tapar el sol con un dedo, todos, ¿verdad? Nos damos cuenta de esto y esto es bien importante, el cómo romper esas maldiciones, cómo la forma, ¿verdad? Y esto es bien bonito porque está en la palabra, pastor, ¿verdad? Ese nos respalda, Así es. está en su palabra. Ese creo que es la mayor garantía que tenemos, ¿verdad? ¿De dónde lo sacamos? Pues uno lo hemos vivido, pero movidos porque conocimos la palabra. Así es. Y la estrategia que está detrás de todo esto es la mentira. El diablo es el príncipe de la mentira. Y el diablo te va a tratar de engañar, robar y destruir. Te va a querer engañar, te va a querer decir una mentira haciéndotela creer como una verdad. Y a través de eso te va a llevar a la destrucción. Así es como va a entrar. Y es muy sutil, porque el diablo es tan sutil, astuto, que incluso se le quiso meter a Jesús a través de la boca de Pedro. Y Jesús lo identificó y le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, tenemos que también tener claro que contra qué es que estamos batallando, ¿verdad? Porque la Biblia es bien clara y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, partiendo de ese principio, de cuáles son las intenciones del diablo, hemos estado pasando una temporada en la humanidad con esta pandemia donde literalmente tinieblas han rodeado la tierra, ¿verdad? Lo que está pasando, un espíritu de temor, un espíritu de muerte, que es lo que está pasando, Un espíritu de un aflicción, espíritu de aflicción, de un angustia. espíritu de pérdida económica. ¿Cuánta pérdida económica no ha habido? Y si nos damos cuenta es el mundo entrando bajo la influencia de Satanás. Pero, hay buenos peros, pero Jesús vino, dice la Biblia, para darnos vida, pero no solamente vida, vida en abundancia, dice la Escritura. Y mira que yo también tengo acá, la palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios se manifestó con un propósito y es destruir las obras del diablo. Esa es la intención de Jesús, destruir los planes de las tinieblas. Para eso vino Jesús a la tierra. Pero yo quiero decir algo y agregarlo, mi amor, es que destruir las obras del diablo se requiere también de sabiduría en los hijos de Dios, porque tenemos que reconocer qué obras el diablo ha querido destruir en nuestra vida. Tenemos que identificarlas y atacarlas de esa misma manera. Porque cuando tú sabes que el diablo está atacando algún área de tu familia, como tú dices, económica, o puede ser algún sentimental, tu matrimonio, quiere robarte a un hijo. He visto madres que han identificado la obra que Satanás quiere hacer en sus hijos, pero también al momento de ser identificadas van a esto. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, destruir esas obras del diablo. Entonces tenemos armas en Jesús, ¿verdad, Marlene? Así es, pastora. Es muy real lo que usted está diciendo. Creo que como madres, yo me pongo ahí, pues, ¿verdad? Porque tengo 3 hijos y creo que como madre tiene que haber alguien que se levante y que pueda ver. Porque así como vemos que viene la bendición, también podemos ver cómo viene el enemigo. Entonces alguien tiene que estar ahí parado, viendo.
es observando, ¿verdad? Cuando se acerca algo que es de Dios o algo que no es de Dios. Pero tenemos que estar ahí, ¿verdad? Alertas, ¿verdad? Con nuestros hijos y con todo lo que es nuestro. Y es lo que la Biblia menciona como las atalayas, ¿verdad? Así Que es. eran esas torres Así de es, control pastor. donde, porque tenemos que también partir de este principio. Cada vez que Dios te bendice, el infierno se va a querer levantar a robar, matar y destruir lo que Dios te dio. Así O es. sea, la bendición de Dios trae persecución. No solo de la gente que te desea el daño, sino de las mismas tinieblas que se van a levantar en contra, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que estar alertas siempre. Por eso dice velar para que vuestro adversario, el diablo, ¿verdad?, no los haga tropezar. Estén pendientes, velando en todo tiempo. Pero tú decías algo y es identificar para contrarrestar. Y hay algo que te quiero decir, y tal vez el tema se presta para esto, pero si yo estoy queriendo derribar un espíritu de las tinieblas, tengo que caminar con un espíritu en oposición. Por ejemplo, si se está levantando el infierno con violencia, yo no puedo reaccionar con violencia. Yo tengo que reaccionar con un espíritu que se oponga al de la violencia, y es un espíritu de paz, ¿verdad? Entonces, si el diablo, y trae lo mismo, si el diablo se está levantando con un espíritu de escasez, yo me tendré que levantar con un espíritu distinto, y será el espíritu de dar, porque es cuando más el diablo va a decir, no des, porque te quiere hacer creer una mentira. Y yo quiero que vayan conmigo a 2 Y Corintios. también agregar algo, mi amor. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, que llegamos a conocer la verdad, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero debemos de ser libres al momento de conocer la verdad. Y muchos hijos de Dios todavía caminan en mentira. Y creo que a veces cuando nosotros vemos tal vez un ataque de las tinieblas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en algo cerca nuestro, a veces nosotros mismos nos engañamos diciendo, no, esto no es así. Y nos creemos las mentiras y no logramos hacer que el Señor vaya delante de esa situación y puedas atacarla a través de la verdad, porque es la verdad la que nos va a hacer libre. Y tú decías algo tan importante. Yo siempre les digo a mis hijas, cuando pues dan alguna mentira, ¿verdad? Y les digo, tú me estás mintiendo. No, mami, te estoy diciendo la verdad. Digo, ¿quién es el príncipe de la mentira? Y me dicen, es Satanás, mamá, es el diablo. Le digo, no podemos ser presas, porque muchas veces vemos eso, pero también somos presos por vivir en esa mentira. Así es. Yo de verdad odio la mentira. Y yo creo que también por eso es que tenemos que ir a la luz de la palabra, lo que decía Marlene, a las escrituras, porque la palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino, te va a lograr alumbrar en medio de las tinieblas. Y quiero leer lo que dice 2 Corintios 8:9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre para romper una maldición. ¿Sí? Caminó con el espíritu contrario. Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Entonces, la Biblia es bien clara que nos deja en manifiesto, no hay interpretación, con palabras concisas. Jesús se hizo pobre para que nosotros al día de hoy fuéramos enriquecidos. O sea, si el diablo vino a robar, matar y destruir y metió pobreza en tu casa, se metió a robar, te echó a perder la empresa, te echó a perder la economía, te hizo que te quitaran el trabajo, permitió que la enfermedad entrara para ponerte un yugo de una deuda. Jesús vino para darte vida, vida en abundancia, pero Jesús se hizo pobre para que tú y yo al día de hoy no pasemos por ese proceso. Eso lo deja bien claro la escritura. Yo dejaría eso como Jesús pagó el precio para bendecirnos. Jesús pagó el precio. Yo si algo me he aferrado es a que en este tiempo la sangre de Jesús derramada en la cruz tiene poder sobre nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que tú también lo pasas declarando con tus hijos. Así es, pastora, es algo que todos los días, ¿verdad? No podemos dormirnos, no podemos decir, ¿verdad? Nos quedamos tranquilos, porque el enemigo no está tranquilo, ¿verdad? Viéndonos a nosotros avanzar, pues él tiene que estar haciendo, pues en medio ahí, entonces uno tiene que estar también alerta, ¿verdad, pastora? Y estar declarando la palabra. Y es tan importante porque cuando uno la declara, pastor, tenemos nosotros poder en nuestra boca, poder ¿verdad? Ese es el poder que Dios nos da,
¿verdad? Y de no solo hacerlo para nosotros, sino que cuando nuestros hijos ven, esa es la herencia que vamos dejando, pastor, ese legado, mejor dicho, en nuestros hijos. A enseñarles a luchar contra las tinieblas, ¿verdad? O sea, eso es algo que nuestros hijos tienen que aprender, ¿verdad? Tenemos que educarlos en eso, y creo que al pueblo de Israel se le dice que el pueblo de Israel deja un legado en las generaciones, pero ese legado, esa riqueza del pueblo de Israel no es una riqueza material, sino que todo el legado que Israel deja, lo que Dios formó en Israel en la cultura, era un cambio de pensamientos y enseñarles cómo tenían que conducir su vida. Así es. Porque si a un judío ustedes se meten en una costumbre, se metieron en un gran problema, porque ellos actúan bajo ese legado de principios. Y yo creo tanto en los legados de los hijos. Es impresionante cómo nuestros hijos, si tú eres una abuelita, tal vez tus nietos te observan, si eres una tía, también tus sobrinos o o tus demás familiares te observan. Hace unos días atrás, mi hija Ana Rebeca tenía una gran necesidad que Marquito y yo no se la podíamos suplir. Ella estaba participando en una actividad y ella quería pues llegar a la siguiente etapa de la final. Y me encuentro una noche cuando yo llego ya a apagarle la luz a la habitación y darle buenas noches, la veo orando y le digo, mi amor, ¿qué estás haciendo? Me dice, mami, estoy orando. Y la vi, estaba postrada. Y ¿cuál es tu necesidad? Yo hasta me preocupé. Me dice, mami, le estoy pidiendo a Dios, en sus palabras me lo dice, que me ayude, porque solo Él me puede ayudar, me puede dar la gracia y me puede dar el favor y que nada se me olvide. Y yo dije, qué lindo que los hijos puedan recurrir al Padre Celestial, como lo que tú hablabas, Marlene, sabiendo que tú les has dado el ejemplo, pero muchas veces buscamos en tantas cosas naturales las respuestas que solo lo sobrenatural de Dios te lo puede dar. Así que yo te quiero invitar a esta hora a que tú no busques las puertas naturales, busca las puertas sobrenaturales. Cuando yo entendí eso, pude adquirir tantas cosas en mi vida. Porque el principio es espiritual. Exacto. Entonces no lo puedo romper de manera natural. No, exacto. Se tiene que romper de manera espiritual. Y por eso es tan atacado y por eso es tan criticado. Si es que nuestra mente humana no lo va a comprender al 100. Nuestro espíritu lo puede comprender, pero de aquí a que la mente lo venga a razonar y a comprender, para eso es que entra la fe. A mí me da mucho dolor cuando la gente me dice, no, es que ustedes hablan de esto, de estos temas tan complicados, que no es así. Le digo, pero es que lo sobrenatural de Dios, tiene que haber gente valiente que se levante a hablar y a enseñar esos principios, y es por eso que nosotros hacemos este discipulado, porque necesitamos aprender como discípulos de comunidad en casa, de estos principios que te van a llevar a poder ver lo sobrenatural de Dios. Yo cuando ya topo en algo natural, digo, Señor, aquí solo tú, tu mano de poder, y me voy rápidamente a un altar, me voy rápidamente a la presencia de Dios, me voy rápidamente a adorar, le digo, Señor, tú vas a obrar y tú vas a obrar. ¿Verdad? Yo creo, pastora, que Sí. el Señor pone momentos difíciles en nuestra vida por un Los motivo. permite, así Él los es. permite. La verdad que Él es un padre y nosotros como padres pues no queremos que nuestros hijos pasen dificultades, pero creo que nuestro Padre es así, actúa de esa forma. Yo lo he podido experimentar, sentir cuando solo Él está, solo Él y yo. Entonces cuando no hay nada más, porque ya no hay otro dónde recurrir, porque solo sé que es Él, ahí es donde uno va y se humilla, pastora, hasta lo sumo, dice su palabra. Así y es es. ahí donde viene la respuesta, porque es ahí donde está, pues. A veces damos tantas vueltas y vueltas y vueltas para poder, y es simple, solo llegar al trono, ¿verdad? De su gracia y de su poder, y con fe, como dijo el pastor, y se toca, porque dice que el que toca, pues se le abre, el que llama va a tener respuesta. Pero ese es el problema, ¿verdad? No tenemos a veces valor, no tenemos a veces, ay, no, será posible. Pero cuando una vez uno sabe y lo hace y el Señor responde, uno dice, aquí es, ¿verdad? Así es. Pero todo es que probar al Señor. Hasta Él dice en su palabra, probadme en esto. Pero muchos no quieren hacerlo. Y el enemigo es astuto porque no quiere que lo prueben, que prueben esa parte del Señor. Y Él es bueno y es misericordioso. Porque los ha mantenido cautivos a ese mismo pensamiento de mentira, y así es como ha robado de generación en generación en generación en generación. Así es, ¿Verdad? pastor. Ahora, mire, pastor, tengo algo que contarle. Con esto de la pandemia, la gloria es de Dios. Hemos ido a orar y
y me pongo mascarilla. Yo tenía miedo, yo tenía mucho miedo en ir y fui a orar por una persona que tenía COVID, pastor. El Señor sabe el nombre, el Señor sabe que había necesidad, pero más que una oración, él necesitaba en ese momento, él era cristiano, él confiaba en en el Señor, pero necesitaba comida y necesitaba medicina. Y muchas veces nosotros, fulanito está pasando necesidad, pero uno no, se hace el de oídos sordos. Y más que una oración, ese señor necesitaba medicina. Y pudimos ir, pudimos orar y pudimos hacer lo que el Señor quería, pero muchas veces necesitamos valentía, ¿verdad? Valentía y romper con eso. Y ahí es donde rompemos maldiciones, pastor. Y ahí está la clave. O sea, yo tengo la fe, y de eso estamos hablando, fe que rompe maldiciones. Tengo la fe que Dios lo puede hacer, pero la fe sin obras es muerta. O sea, yo puedo tener plena convicción de esto, pero si no estoy dando un paso de acción, hay una división entre lo que creo y lo que actúo. Y tienen que ir de la mano las dos cosas. Yo quiero leerles un principio muy fuerte que yo sé que va a traer revelación a muchas personas, y está en Deuteronomio capítulo 28 verso 15, y les voy a leer lo que dice Nueva Traducción Viviente. Este es un pasaje muy revelador, y es cierto, pastor, pero estamos en la gracia. Sí, pero hay principios. Jesús no vino a quitar la ley, vino a cumplirla, dijo. O sea, hay principios en el Antiguo Testamento que siguen vigentes. ¿Por qué? Porque son principios, ¿verdad? O sea, estamos en la gracia, por eso puedo matar. No, eso no lo puedes hacer. Estoy en la gracia, por eso puedo robar. No, no lo puedes hacer. O sea, estás en la gracia, pero también hay cosas de la ley que tenés que seguir cumpliendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es mandamiento. Y dice esta escritura, vamos a leer acá un poco. Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. O sea, no las voy a ir a buscar. Reina Valera dice, te perseguirán hasta que te encuentren donde estés. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Tus crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. ¿Cuánta gente está caminando en este principio? Pastores, que he tratado y todo me sale mal. Hay que ver si no lo que está pasando es lo que está diciendo aquí Deuteronomio. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Solo falta que diga, y se llamará COVID. Solo eso falta que diga. Verso 33 y 34. Una nación extranjera y totalmente desconocida se comerá las cosechas por las que tanto trabajaste. Sufrirás una opresión constante y trato cruel. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. Verso 43. Los extranjeros que vivan en medio de ti se harán cada vez más poderosos, mientras que tú con el tiempo te irás debilitando. Ellos, y esto es algo que está ocurriendo mucho en nuestra sociedad, te prestarán dinero, gente de otras naciones, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. ¿Qué es lo que nos está hablando Deuteronomio? Lo podríamos resumir en dos tipos de maldiciones: pobreza y enfermedad. ¿Sí? Estas maldiciones las podríamos resumir en solo dos palabras: pobreza y enfermedad. Y dice, no prosperarás en nada. Ahora, esto es lo que dice Deuteronomio, y fue escrito hace muchísimo más de 2000 años atrás, porque fue escrito en la ley. Ahora pregunto, ¿esta es la realidad de muchos hogares al día de hoy? Y esta es una realidad en muchos hogares al día de hoy. ¿Cuántas familias, y esto que me impresiona, cristianas, gente que tiene a Cristo en el corazón, que si se mueren van al cielo?
Esto no es un tema de salvación de vida eterna. No. Jesús dijo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que lo que allá quiere Dios que pase, me ocurre aquí también. Ahora, ¿cómo puede haber gente que va para el cielo y no está viviendo en la tierra el deseo de Dios en el cielo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, te doy la respuesta. Te pasaste por alto un principio. Dejaste de hacer lo que Dios estableció como un mandato. Aquí no estamos vendiendo salvación. La salvación no está en juego. Te uniste, vas al cielo. Pero ¿cómo la estás pasando aquí en la tierra? ¿Cómo la estás pasando con tus hijos? Y hay temporadas, porque pues la Biblia dice que hay una temporada de abundancia y de escasez, de siembra y de cosecha. Pero ya que se convierte en un estilo de vida donde siempre hay pobreza, donde siempre hay enfermedad, yo creo que ahí hay que ponerle atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado temporadas de enfermedad. Sí, pastor, tiene razón. Esa cita que leyó en Deuteronomio, yo le soy sincera, casi no me gustaba leerla. De verdad. Eso pasa. ¿Verdad? Sí. Asusta. Cuando empezó el pastor a leerla, yo digo, ay, esa casi no me gustaba, pero tenemos que leerla, ¿verdad? Tenemos que leerla, porque si eso nos pasa, ¿por qué es, verdad? Hay que buscar el por qué, y como dice el pastor, creo que cuando nosotros venimos a Jesús, empezamos desde acá, en la tierra, a ver su gloria, pastor, si somos obedientes, si nosotros atendemos a su palabra. Entonces empezamos desde aquí, pastor, a ver la mano de Él en nuestras casas. Y como dice también, es muy cierto, tenemos tiempo de escasez, tiempo de abundancia, porque todos pasamos por esos momentos, ¿verdad? Pero es ahí donde si está Él, pues no hay problema. Es cierto, hoy falta, pero sabemos que si está Él, va a haber, ¿verdad? Es esa seguridad, pastora, ¿verdad, pastor? Esa confianza. Miren, mis hijos hoy no hay, pero yo sé que va a haber. Nuestro Padre nos lo va a dar. Y así, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Esa es la y confianza. es hablar en fe también eso. Esa es fe. O sea, sí, tenemos que pasar por temporadas donde vamos a tener abundancia y escasez, porque la misma Biblia dice que todo tiene su tiempo, pero que ya se convierta en parte de un estilo de vida. Aparte, ¿verdad? O sea, mi abuelo siempre fue pobre, mi mamá fue pobre y yo sigo siendo pobre. Y eso es lo que tenemos que aprender a romper. Casos es que la casa que era de mi abuela se la quitaron. Mi mamá perdió su casa y yo no he podido hacer mi casa y la perdí. O sea, ahí se metió el diablo. ¿Qué hizo? Que el diablo se metió con una mentira. Empezó a trabajar aquí en los pensamientos para que tú pasaras por alto un principio. Que al pasar por alto el principio, la consecuencia iba a ser lo que dice Deuteronomio. Así es. Igual, pastor, con las adicciones, hablábamos un tema, pastora, Igual. el alcoholismo también, ¿verdad? Es que hay que romper. La enfermedad, que es lo la que dice, enfermedad. ¿verdad? El cáncer. También, pastor, así es. Yo quisiera contar un par de testimonios ya para ir terminando. Son 3 testimonios que quiero contar muy breves. Yo me recuerdo que hace unos semanas, meses atrás, yo tuve un problema muy, muy feo de alguien que me hizo algo en contra y llegué delante de Dios y después me fui delante del pastor y estaba llorando y le dije, Marquito, explícame qué pasa, porque hay momentos en mi vida, yo soy huérfana de papá, que quisiera tener a mi papá que me venga a ayudar y que me venga a solucionar este problema. Y me recuerdo que el pastor me dijo, Silvia, es bien sencillo lo que te está pasando. ¿Tu papá no está? No, yo quisiera orar a mi papá. Yo sé que mi papá hoy me defendiera. Porque era un tema, ¿verdad? Que me había dolido. Y me dijo, ve delante del Padre como hija. Si tenés a tu Padre Celestial. Y yo dije, cierto, muchas veces nosotros cuando vemos estas situaciones difíciles en nuestra vida, de algo recurrente en nosotros, debemos de ir delante del Padre como hijos. Y cuando nosotros nos creemos que somos hijos, somos coherederos y vemos esas bendiciones de Dios, pero yo quiero a esta hora que tú puedas entender que tú eres un hijo o una hija de Dios que está condenado a ser bendito. Y en 24 horas el Señor solucionó la situación, el problema que estaba viviendo, y me enseñó el Señor a través de esa situación tan difícil la importancia de creerse hijo en algún momento. También me recuerdo cuando mi hija mayor estaba con una serie de enfermedades recién nacida
Pasaron los meses, casi al año, y algo estaba mal dentro de su estómago. Y yo dije, Señor, ya he probado de todo, ¿qué hago? Y estaba orando en mi habitación y yo dije, Señor, voy a recurrir a tu altar y voy a hacer un pacto contigo, que lo que la medicina y los médicos no han podido hacer, tú lo puedes hacer, Señor, y mi hija no va a padecer más del estómago. No sé, pero hay mamás que cuando veíamos diarreas nos afligíamos y era una de ellas, ¿verdad? Entonces, tú no te imaginas el pacto que yo hice delante de Dios, eso fue mío. Yo se lo conté después al pastor, pero pues yo llegué delante de Dios y miren, mi hija Ana Rebeca tiene un estómago de hierro, pero yo siempre lo digo, es porque está pactado, esa parte de sus órganos están pactados en el altar. Y también me recuerdo de algo, cuando tuviste la serie de alergias en tu vida, yo justamente hoy amanecí pensando en eso. Cómo el diablo quiso volver a hacer lo mismo que había pasado en tu familia. Sí, y tú me lo hiciste ver. Sí, había pasado algo, y es que mi papá había fallecido cuando yo tenía 4 años, casi a cumplir 5 años. Y tu hermana a la misma Y edad mi también hermana que mi hija. tenía en relación casi que la misma edad que Ana Lucía tiene en diferencia con Ana Rebeca. Ana Rebeca estaba por entrar a los 6 años, A los 5. por entrar a los 5 años, muy parecida en la temporada cuando yo quedé huérfano, o sea, sin papá. Y sobre mi vida vinieron enfermedades de alergias muy fuertes, pero no era una Donde alergia tu vida estaba simple. en riesgo. Yo fui a parar 3 veces a la emergencia del hospital con la garganta cerrada, que no podía respirar. O sea, que ya estaba morado. Y un día pactando, de el no poder Señor respirar. lo reveló. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo no podía entrar a un ambiente donde habían ácaros, porque sin ni siquiera estar ahí, con solo respirar, me llenaba de esa alergia. O sea, era algo Impresionante. hasta... Yo creo que tú lo pasé- estuviste con pasé nosotros en una comiendo, crisis, me recuerdo. creo que pasé comiendo, solo comía galleta salada de soda y bananos, porque era lo único que me había dado cuenta que no me daba alergias. Fue una temporada como de 6, 8 meses. Horrible, de verdad, horrible, Sí. horrible, horrible. Pero yo veo algo en esto, mi amor. Tú identificaste el problema Es que de fui la delante de maldición, Dios y le dije, Señor, ¿qué es esto? pero actuó. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? Yo no, esto, pero si yo, pues, ¿qué está pasando? No entiendo esto en mi vida. Y Dios me habló y me dijo, es la iniquidad. Y me dijo, el diablo quiere repetir la historia que pasó contigo en tus hijas. Y el diablo quiere que tus hijas se queden sin padre a la misma edad que tú te quedaste sin padre. Y le dije, Señor, Sí. yo rompo con esta maldición. Y fui al altar y le dije, yo rompo con esta maldición en el nombre de Jesús. Y desde ese momento, adiós a mis alergias. De hecho, ahora que ya me vacuné con la segunda dosis de Moderna, cuando yo estaba a ponerme la primera dosis, cuando le dan a uno Sí. un papelito que dice, esto puede causar una reacción alérgica muy fuerte. Yo dije, Señor, ¿y si me repiten las alergias? Porque uno queda traumado con ese tema. Y yo le dije, Señor, tú ya rompiste esa maldición en mi vida, esto no se puede repetir. Pero Así hablábamos es. algo con Marlene y también aquí en el discipulado y es accionar. Tú viste tu enfermedad, te fue revelado cara a cara al Padre que era una maldición, pero actuaste bajo 120 libras. Entonces, fe y acciones de la mano de la revelación, creo que es como algo que está entrelazado, Es lo que dice la ¿verdad? Escritura, obedecer, ¿verdad? Hay que ir a la Así obediencia, ¿verdad? Porque también venir al altar es un acto de obediencia. ¿Qué Así fue lo es, que Dios pastor. probó con Abraham? La obediencia. Obediencia, así La es. paciencia también. También, obediencia y paciencia. Fíjese, pastor, que ese es uno de los testimonios que en mi vida hay. Mi esposo no le gustaba venir a la iglesia, pues, ¿verdad? Él, mira, eso es para vos, ¿verdad? Eso es llevar los patojos, ¿verdad? Nuestros hijos. Pero también hubo alguien, ¿verdad? Que fui yo que creyó. Vine y le creí a Dios con todo mi corazón. No fue un día, no fue una semana, porque, ¿verdad? Necesita tiempo a veces, o puede que yo no tuviera fe, ¿verdad? Puede ser también. A veces yo le pregunto al Señor, ¿será que no tenía fe en ese entonces? Pero bueno, le creí al Señor con todo mi corazón. Hemos pactado en el altar, porque les he enseñado también a mis hijos esa fórmula, les digo yo a ellos. Ustedes ya saben la fórmula, cuando quieren algo, no es que Dios se compre, sino que la Biblia dice. Y entonces les empiezo a leer. Lean ustedes, para no leerles yo, léanlo. Y ellos saben, mami, mira esto. Entonces, porque ellos saben, mi esposo fumaba, pastor, y creo que va a haber el momento en donde él vea este discipulado, ¿verdad? Y él va a decir sí, la verdad que sí.
me permitió que lo contara. Fumaba, pastor. Creo que Julio Fernando empezó a fumar desde que tenía 15 años y va para 6 años, 5, perdón, exactamente, donde dejó ese cigarro que eso sí es dañino, pastor, el alcohol y todo. Y que es una atadura. Esa es una atadura. Porque no, o sea, no es porque sea, o sea, eso, cualquier adicción es una atadura. Así es, una atadura. Su papá fumaba, mi papá fumaba. Mi papá murió de eso, El mío ¿verdad? también de eso. Y entonces todo eso pues vino y el Señor hacía recordar, pero no nos levantábamos hasta que un día pues yo dije, yo no quiero pues, ¿verdad? Que se repita la historia. Y es donde hay que tener valentía y fe y hay que accionar, ¿verdad? Como dice su palabra. Y gracias a Dios pues hemos visto cómo Dios ha movido su mano sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas. Y la gloria es de Él, por obediencia, pastora y pastor. Se me viene ahorita a la mente y nos ha pasado varias veces. He tenido testimonios de personas, familias que han llegado conmigo. Me dicen, pastor, quiero hablar con usted en privado. No puedo hacerlo por teléfono. Y yo digo, ¿qué pasó? Ya cuando alguien me dice, ¿puedo hablar en privado? Yo digo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque ya uno viene de donde espantan y se ha repetido esta historia en muchas familias que me hablan y me dicen, pastor, acabo de recibir una llamada donde me han querido extorsionar o me han querido matar. Y llorando, o sea, pastor, tienen mis datos, tienen mi información, no sé qué voy a hacer. Y yo le digo, mira, lo que yo te puedo decir es que si el infierno se está levantando en contra tuya, no los vamos a poder vencer humanamente. Así es que hagámoslo espiritualmente. Y yo le digo, si el diablo quiere que lo que Dios te ha dado vaya a parar a manos de gente que no tiene temor de Dios, mejor ve al altar, ponlo en las manos de Dios y el Señor te va a responder. Y lo hemos visto. O sea, no puedo contarte esos testimonios ni poner a esta gente que te cuente los testimonios, porque pues por y no es un seguridad testimonio, no son no muchos uno, testimonios. Son muchísimos testimonios de personas en esa situación y hemos visto que literalmente sus enemigos se confunden y se dispersan. Yo quisiera agregar algo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad que están en las regiones celestes, viendo a quién devorar. Pero tú decías algo tan impresionante, Marlene. Son las semillas de vida que están en la palabra de Dios. Es por eso que aquí en comunidad nos tomamos el tiempo de darte una palabra fresca, una palabra revelada, una palabra con unción y una palabra que tiene la valentía para poderte sacar adelante. Porque si tú le crees a Dios, tú vas a ver cosas grandes y maravillosas. Por eso esta serie se llama Semillas de Vida, porque hay semillas que cuando el diablo quiere venir a matar, a robar y destruir, esas semillas dan vida a todo aquello que el enemigo un día quiso venir y conspirar y preparar contra ti. Aquí vemos testimonios de hombres y mujeres que hemos querido abrir nuestro corazón de la manera más clara y sencilla para decirte, si el diablo quiere atacar tu vida, ve a la palabra, ve a un altar y un altar vivo, porque eso es tan importante. He tenido experiencias también en sembrar en lugares donde no reciben la cosecha. No todas las tierras son fértiles, pero tienes que saber que si está fértil el lugar que Dios te tiene, tú tienes que aprender a que no hay temporada alguna en la cual tú no dejes de sembrar, porque vas a recobrar vida y vida en abundancia, porque a eso nos ha llamado Dios. Yo creo que hay algo acá que para ir cerrando esto, hay un pasaje que nos deja bien explícito el romper la maldición con la fe y traer una bendición, y está en Malaquías. Un pasaje que hemos leído 1000 veces, pero ahora quiero que lo veas desde la perspectiva de esa fe que rompe una maldición y hace que Dios traiga bendición. Y es lo que está en Malaquías, capítulo 3, verso 10 y 11. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué es lo que decía Deuteronomio? Vas a tener cerrado el cielo. Vas a sembrar y no vas a cosechar. Vas a estar con enfermedad. ¿Y qué es lo que dice Malaquías acá? Tú traes al alfolí lo que le corresponde al Señor y Dios te abrirá el cielo. Lo contrario a lo que sucede en Deuteronomio. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y qué es lo que decía Deuteronomio? Te vas a quedar sin nada hasta que empobrezcas. Reprenderé también por vosotros al devorador cuando se levante en contra tuya.
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, el altar rompe maldiciones. Es más que evidente. Bueno, el altar produjo vida eterna en nosotros. Nos cambió el infierno con una semilla de vida que fue Jesús y rompió una maldición. Y ya no estamos condenados al infierno. En Cristo vamos a vida eterna. Si fue capaz una ofrenda de cambiar nuestro destino del infierno al cielo, ¿cómo no va a alterar cualquier otra cosa que se rija bajo el principio en esta tierra? Porque lo que Dios hace es bendecir principios. Y el diablo mete argumentos, porque siempre dicen, no, es que es el pastor el que se va a quedar con el dinero. Y yo senté hace poco a una persona de aquí del equipo de las oficinas y les dije a varios, les dije, quiero decirles una cosa. Aquí dicen que el pastor se queda con los diezmos, pero les voy a decir una cosa, los que se quedan con los diezmos son los trabajadores. Los que se quedan con los diezmos son los proveedores. Sí, a los que se les paga los alquileres, las rentas. A ellos les quedan los diezmos, no a mí. Ahí va. Pero es el principio, el diablo sabe que este principio es tan poderoso que por eso pone argumentos en tantas mentes. Porque el diablo sabe que si tú no actúas en fe, Dios no va a traer esa respuesta. Así es, pastor. Y el ejemplo más lindo que fue cuando Dios vino y dio la ofrenda. Esa ofrenda que dio la vida por nosotros. Quien nos enseñó, pues, ¿verdad? Fue Jesús mismo. Entregó su vida. Y qué mayor ofrenda que esa. Así es, y es una ofrenda de amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es una semilla de vida. Wow, cerramos súper bien esto diciendo es una semilla de vida. Aquí está en Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La ofrenda perfecta que cambió nuestro destino. Y dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos dice el cómo: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Wow, o sea, somos imitadores de Dios. Imitadores de Dios, así es, pastor. Dios no nos está pidiendo algo que Él mismo no haya hecho. Me encantó este cierre, la verdad. La verdad, eso es lo que Dios nos ha pedido. Mucho. Es Dios. Hagan lo mismo que Dios hace. Que yo hice. Claro. Y ahí, pastora, él nos enseña la multiplicación. Solo ahí dio a uno, que fue su hijo. ¿Por amor a cuántos? Al mundo entero, pastor. Y ahí sí que cada quien decide si lo recibe o lo deja, ¿no? ¿Verdad? Es fácil. Así es. Así es que yo quiero cerrar esta palabra, el discipulado, llevándote a la acción. Puedes recibir esta palabra, tener fe en la palabra, pero si no actúas conforme a la palabra, no estás dándole a Dios la fe. No estás diciéndole a Dios a través de mis obras. Por eso Dios dice, traigan al altar, porque lo que Dios quiere es ver esa acción bajo tus propias manos. ¿Sí? Yo lo voy a hacer, pero quiero que tú hagas una parte. El cielo no se abre, y esto me impresiona, el cielo no se abre solo porque yo ore. No. La oración me prepara para la acción. Yo le estoy pidiendo a Dios que me bendiga, que Dios me prospere, y Dios me dará la oportunidad que con lo que me da yo lo honre, y eso traerá la bendición. Es una secuencia de actos. Este domingo 19 de septiembre tenemos nuestra consagración de promesas de fe. Así es que si tú no lo has hecho, te está apareciendo en los comentarios, haz tu promesa de fe de manera virtual. O el domingo, que no se te olvide que las consagramos al Señor el domingo 19 de septiembre. ¿Sí? Así es que ve a poner por práctica la palabra de Dios. No es que estemos aquí parados para pedir dinero. Estamos aquí creyendo que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar y que Dios está trayendo este tiempo de restitución y que la forma como Dios cambia maldiciones en bendiciones es bajo estos principios que nos han funcionado. Así ¿verdad? Así es que, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Perfecto, pastor. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser edificados en esta palabra. Señor, hemos dado la palabra y yo te pido que ahora tú respaldes esta palabra a todo aquel que se levanta en fe,
actuar, Señor. Señor, yo te pido por aquellos que han hecho una promesa de fe y que no tienen la semilla, para que tú abras el cielo, tú les traigas bendición, que tú les proveas la semilla y te presentamos todos esos diezmos, esas ofrendas. Sabemos, Señor, que no han sido derramados en el altar de en vano, sino que han traído bendición. Gracias por esa ofrenda perfecta de Jesucristo que nos enseña el camino correcto para la bendición. Bendigo cada familia, cada hogar, cada diezmador, cada persona que ha sembrado. Te pido, Señor, que aún sobre lo que han pactado, tú les des aún muchísimo más de lo que han creído o imaginado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno que se conectaron. Nos vemos el domingo. Gracias por estar. This is Jumping Club. This is Jumping Club.